¿Qué podríamos entonces decir de la magia afroamericana? Pues ya decimos que con respecto a las latitudes es diferente a la magia chamánica indígena, ¿cierto? Y claramente también en sus prácticas. La magia afroamericana y del Caribe es, pues podría decir que una de las más antiguas de todas. Sí, en sí, el contexto en el que podríamos hablar es en la época de 1500, 1600, cuando varios esclavos llegaron aquí en América con cierta información, cierta sabiduría del continente africano. Nos encontramos entonces con sus prácticas como lo que es el vudú, la santería, el candomblé, diferentes prácticas que son propias en sí del continente africano. El continente africano en sí mismo es un mundo completo, es muy grande y muy vasto, como acabo de decir en el tema chamánico. También pasa lo mismo, pero en el continente africano. No es lo mismo una cultura que reza para temas de protección a una entidad, ¿sí? A otros que le oren a esa misma entidad o a otra para hacerle daño a otra cultura. Aquí vemos que esta magia ya no es tanto individual, sino es algo cultural, y al ser cultural hace partícipes a todos los entes que se manejen en dicha sociedad o dichas sociedades, ¿sí? Bueno, una sociedad puede tener diferentes culturas, pero una cultura no puede tener diferentes clases de sociedad, ¿cierto? Entonces decimos de que esto es una creación cultural que viene a impactar en formas sociales, ¿cierto? ¿Desde qué fechas? Pues podríamos estar hablando también desde antes de Cristo. Sí, hay diferentes formas y aquí la ética pues divaga mucho porque decimos de que esta gente también maneja la goetia, solamente que diferentes aspectos. Sabemos de que los seres que ellos le oran, las fuerzas a los que ellos les oran, muchas de estas culturas no son solamente seres elementales que habitan en el aspecto etérico aquí en Gaia, sino que pueden ser aspectos astrales que pues son de otra vibración, y al ser de otra vibración pueda que no sea la goetia satánica practicada en las otras ramas anteriormente nombradas, sino que pues son sus propias prácticas y sus propios lenguajes para llegar a estas entidades, ¿sí? Entonces yo diría que esta magia, esta línea, maneja también la goetia, no solamente lo psíquico, lo elemental, la oración, sino obviamente ellos manejan la goetia de su propia manera y su propia forma. Es más, claramente en la tipología descrita por Eckhart Tausen, sí podríamos decir que es demoníaca en muchos sentidos. Sí. Aquí pues entendemos de que también hay diferentes batallas y guerras mágicas, lo que yo estaba diciendo en el otro espacio, de que pensamos de que no existen guerras mágicas entre culturas. Y claro que sí, en África entre las culturas se pelean netamente con sus ritos y los seres a los que ellos les oran, ya sea para atacar o para defenderse, asimismo como en las Américas. La magia chamánica también pues la utilizan tanto bien para mal. Es diferente, no es la misma realidad de la sociedad actual, sino es una forma de ver la vida y apreciar el mundo diferente. Y para muchas personas, muchas culturas, no hablar de esto no es un tabú. Hablar de que si la magia existe o no existe no es algo que discutir, sino es algo que experimentar y que ver diariamente. Esta magia está muy ligada con el tema de los muertos, de poder hablar y entablar conversación con los muertos, algo que para otras ramas está mal visto. Para pues esta rama de la magia afroamericana es pues muy normal entablar conversación con los ya fallecidos o buscarlos, no dejarlos a veces descansar. Nos encontramos con un tema ético, el cual pues bueno, es debatible hoy en día. Como digo, hay diferentes formas de ver la magia, tanto buena como mala. Actualmente tenemos la magia del caos en el saber popular.